Hola estudiantes, estudiantas del grupo de Fundamentos de Base de Datos. Vamos a trabajar el día de hoy todavía con normalización. Vamos a resolver el tema este del póster que les mandé, donde vienen algunas formas normales. Le llama 5 reglas de normalización de datos. Entonces vamos a checarlo, y si ya lo leyeron, ya habrán visto que se trata de una base de datos que contiene los trucos, las habilidades que tienen los perritos, y dónde las aprendieron, en qué escuelita o en qué perrera, como le llaman ahí. Entonces, estos datos vienen todos en forma plana y hay que normalizarlos. Por ejemplo, en el primer apartado, la regla número 1 dice que lo que hay que hacer es eliminar los grupos repetidos. Hay que hacer una tabla por separado para cada conjunto de atributos relacionados y darle a cada tabla una llave primaria. Entonces, al decir datos relacionados, si se fijan aquí en el póster, básicamente hay dos grupos de datos. Un grupo de datos que tienen que ver con el perrito, y otro grupo de datos que tiene que ver con el truco o los trucos que ha aprendido. Entonces, básicamente hay que separar los dos grupos en los datos, digamos, personales, si se le puede llamar así, los datos propios del perro y los datos que tienen que ver con sus trucos. Es a lo que le llamamos los atributos, los datos que se van a repetir y los que no se van a repetir. Los datos que se van a repetir, pues un mismo perrito tiene muchos trucos, entonces es evidente que para cada truco hay que repetir varias veces los datos del perro, como su nombre, su número, el código de la perrera donde aprendió, el nombre de la perrera, la ubicación de la perrera. Todos son datos del perrito. Pero también vienen los datos de los trucos. El truco viene con un ID del truco. Pueden ser n trucos, no solo uno. Esta notación me dice que pueden ser varios trucos. Igual los nombres de los trucos también pueden ser muchos. El dónde aprendió el truco también pueden ser muchos, obviamente. Y el nivel de desafío, o perdón, el nivel de la habilidad, la calificación, digamos, que tuvo ese perrito para ese truco en esa escuela o en esa perrera, qué número tiene. Entonces son varios datos. Dice aquí en el texto que en la lista original de los datos, cada perrito tiene una lista de trucos que ha aprendido. Algunos pueden tener 10 trucos, algunos pueden incluso no tener un solo truco, solo estar los datos del perrito, todavía no aprende a nada. Pero por ejemplo, si queremos nosotros encontrar los datos o el dato, ¿puede Fifi rodar? Es un truco. Entonces nosotros vamos a necesitar primero buscar los registros, todos los registros donde esté Fifi, y una vez que encontremos los registros de Fifi hay que buscar en la lista de trucos y hasta el final de cada registro. Esto es pues poco eficiente, totalmente poco eficiente, y no es ordenado. Incluso aunque tuviéramos ordenados los registros de Fifi, de todos modos sería ineficiente, porque tendríamos que buscar registro por registro a ver dónde está su mentado truco. Entonces lo que hay que hacer en esta primer forma normal, o en esta primera regla de normalización, es mover todos los trucos a una tabla por separado y separar los grupos repetidos de trucos de la información del perrito. El número del perrito en la tabla de truco debe de empatar con la llave primaria de la tabla de los perritos, es decir, es lo que hemos estado viendo. Hay que separarlos y hay que asignarles una llave primaria a cada uno de los dos. Sabemos que la tablita donde los datos se repiten normalmente está colgada de una llave perfectamente identificable, mientras que los grupos de datos que no se repiten están colgados de llaves distintas. Entonces, si estos datos nos los llevamos aquí a Excel, no le voy a poner datos, pero por ejemplo, sabemos que para cada truco que capturemos de Fifi, por ejemplo,
Fifi va a tener, si tiene 50 trucos, vamos a tener que meter 50 registros con todos estos datos. Entonces, es bastante ineficiente. Entonces, lo que hay que hacer es separar los datos del perrito, que son estos que están aquí. Los copiamos, los pegamos, por ejemplo, aquí. Le asignamos una llave primaria, que es el número de perrito, puede ser. Podemos jugar ahí con varias llaves, candidatearlas, pero al final el número del perrito es el que nos va a servir como identificador. Ahora, si se fijan, del otro lado están los trucos, entonces podemos copiarlos también y podemos ponerlos en otro grupo de datos, en donde el truco, el ID del truco podría ser la llave. Sin embargo, como varios perros van a estar siendo capturados, los perros que tengan el mismo ID de truco, el mismo truco pues se van a repetir estos datos. Entonces necesitamos otra llave diferenciadora. Normalmente lo que hacemos es llevarnos esta llave al segundo grupo, pero como un mismo perro puede tener muchos trucos, no va a funcionar como llave primaria en este otro grupo de datos. Por lo tanto, hay que buscar otra llave, otra característica que la haga única. Y la que nos puede servir es esta que está aquí. La voy a poner en otro color, igual esta. Entonces estas dos llaves nos van a servir como como llave primaria de ese grupo de datos, de esa tabla. El solo hecho de separar estos datos ya trae grandes beneficios. El solo hecho de separar estos datos se dice que los datos están normalizados. Están normalizados, pero están normalizados en su primer forma normal. Eso ya es una gran ventaja, porque eso va a permitir que una gran cantidad de datos no se repitan en uno de los grupos. Y bueno, el otro grupo nos va a quedar ligado a la primera a través del Poppy Number, pero el truco, el ID del truco es el que, junto con el número del perrito, es el que va a hacer que estos datos nunca se repitan. Es decir, no vamos a meter dos veces al mismo perrito, perdón, el mismo truco del mismo perrito dos veces, solo lo meteremos una vez. Y esa es lo que se resume del póster que les pasé en lo que se refiere a su primer forma normal. Aquí está la explicación, si se fijan. Primer forma normal. La llave primaria, cada perrito tiene un número único. Y la llave primaria de la segunda tabla, o la tabla de los trucos, como le pusieron aquí, son dos atributos, que es esa tabla tiene filas para cada truco aprendidas por cada perrito. Entonces esta combinación de las dos llaves nos permite garantizar que los registros van a ser únicos, y es la solución para la primera forma normal de este grupo de datos. Ahora, si nos enfocamos a la segunda forma normal lo que dice que debemos eliminar datos redundantes. Dice que si un atributo depende de solo parte de una llave multivaluada, hay que removerla o separarla de la tabla. Los atributos que dependan solo de una parte de la llave. Una llave que tiene múltiple o multivaluada, perdón, es por ejemplo el de la tabla de los trucos, que tiene varias llaves para formar la llave primaria. Como tiene dos llaves, hay que buscar entre los atributos aquellas que solo dependan de una, y si así sucede, entonces hay que separarlos. De ese conjunto de datos, removerlo a una tabla por separado. Si se fijan, se concentra únicamente en la tablita de los trucos, donde viene el número del perrito, el ID del truco, pero vienen otros tres atributos aquí ya con datos. Por ejemplo, el nombre del truco, el dónde lo aprendió y qué calificación tuvo en esa habilidad el perrito.
Entonces, si se fijan, lo que hay que hacer es, estos datos son redundantes. Por ejemplo, el nombre del truco es redundante, puesto que ya tenemos el ID del truco. Dice de este lado que el nombre del truco aparece de forma redundante para cada perrito que ya, ya es conocido el perro. Entonces, como ya sabemos qué truco es, hay que remover esta columna porque no tiene sentido que esté aquí. Y más o menos lo que hacen aquí en el póster es agarramos la tablita de los trucos, tenemos el ID del truco, el nombre del truco, pero tenemos una tabla para los trucos del perrito. En este caso es el número del perrito, el ID del truco y lo que tiene que ver con ese truco, donde fue aprendido y el nivel de la habilidad de ese truco. Y entonces, ¿qué nos deja ver la segunda forma normal? Pues nos deja ver la misma información. Tenemos los datos del perrito en esta tabla, en la tabla que obtuvimos de la primera forma normal. Y con esta otra podemos saber exactamente cuáles fueron los trucos que aprendió, ya que esta tabla nos dice que para ese perrito tenemos que para este perrito tenemos este truco. Ahora, si queremos saber más la descripción del truco, pues aparecerá en la tabla de los trucos. Y los datos del perrito, pues aquí continúan donde aprendió el truco y el nivel de desafío de ese truco. Nosotros lo explicábamos de otra manera, decíamos, bueno, a ver, esta columna de quién depende, depende del perro y del truco, sí, o sea, este nombre del truco solo depende del ID del truco. Entonces por eso nos llevábamos este dato. Pero dónde aprendió y qué calificación obtuvo sí depende no solo del truco, porque no todos los perros van a sacar estos mismos niveles, ni van a tener este mismo origen. Dependiendo del perro es donde haya aprendido este truco. Por lo tanto, estas dos columnas sí dependen del perro y del truco. Por lo tanto, permanecen en la tabla que habíamos creado porque dependen de la llave multivalorada, es decir, de las dos llaves, pues. Pero esta columna del nombre del truco solo depende del truco en sí, del ID del truco. No importa el perro, siempre que veamos un 27, siempre va a ser un rollover. O siempre que veamos un 16, siempre va a ser este truco que está aquí. Entonces, esa es la claridad con la que estos datos son situados. Si nos damos aquí, entonces la segunda forma normal me dice que esta tablita de los perritos la vamos a copiar tal cual. Pero esta de aquí nos vamos a llevar las llaves, por supuesto, y las columnas que dependen de esas dos llaves, de las dos, que son estas dos que están aquí. Y entonces lo que se forma es una tercera tabla con la llave y el nombre del truco, de tal manera que nos queda de esta manera. Esto es a lo que le llamamos un catálogo, sería un catálogo de trucos. Aquí tenemos el ID del truco, por eso lo ligamos con esta tabla y con el copy number lo ligamos a esta otra. Y ya tenemos lo que sería la segunda forma normal que ya hemos visto. Y vamos a ver ahora la tercera. Muy bien, la tercera forma normal se enfoca en la tabla que no tiene llaves multivaluadas. O sea, la tablita está de los perritos, que solo tiene una llave, que es el número del perrito. Y de lo que se trata es de eliminar las columnas que no dependan de la llave. Si el atributo no contribuye a la descripción de esa llave, hay que removerlos a una tabla por separado. Bueno, el razonamiento es que
La tabla de los perritos, que es esta, ya está en su primer forma normal, es decir, no contiene grupos de datos repetidos. Y también satisface la segunda forma normal, ya que no tiene múltiples llaves, solo tiene una. Bueno, sin embargo, la llave es el número del perrito, puppy number. Y sin embargo, la perrera, el nombre y la ubicación describen solamente a la perrera, no describen al perrito, describen a la perrera. Entonces, esos datos que no contribuyen a la descripción de la llave primaria o del perro en sí, pues esos tienen que ir en otro lado. Bueno, para alcanzar la tercera forma normal, lo que hay que hacer es mover a otra tabla estos datos. Bueno, como los datos que vamos a separar describen a la perrera, entonces la llave de la perrera o el kennel code es el que va a ser la nueva llave de ese nuevo grupo de datos que bueno, aquí en el post le llaman la tabla kennels. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Bueno, la justificación es que es algo parecido a la segunda forma normal. Si nosotros queremos evitar actualizar y borrar anomalías, por ejemplo, supongamos que no hay ningún perro de del criadero Daisy Hill. Entonces, si esta perrera, si nosotros no hemos registrado ningún perro de esa perrera con la notación anterior, con esta de aquí, pues no podríamos tener información sobre esa perrera, es decir, no vamos a tener información de la perrera hasta que no metamos perros. En cambio, ya con la tercera forma normal nosotros podemos dar de alta todas las perreras de la región, por ejemplo, que están aquí, todas las perreras, aun si no tienen perros asociados. Entonces, esta separación de los datos contribuye a que nosotros podemos tener datos de perreras aún sin tener perros registrados en nuestra base de datos. Esa es la tercera forma normal. Y bueno, en nuestra notación que usamos aquí, para la tercera forma normal, esto pasa exactamente igual. Pero esto de aquí no, aquí el puppy number solo habla del perrito. Por cierto, creo que aquí pusimos 2 veces puppy number, no sé por qué. No, pues es que aquí está 2 veces kennel location. Vamos a ver. Sí, es hasta kennel location, entonces puppy number, aquí teníamos uno de más. Aquí también. Y entonces los datos de la perrera nos los llevamos por separado. Por decir aquí, la llave primaria es el kennel code. Y en la segunda, en la otra tabla solo dejamos estos datos, el puppy number, pero también con el code para pues poder empatar estas dos informaciones y podemos de esta manera registrar tantas granjas de perros como queramos, tantas perreras como queramos, las podemos meter aquí aún si no tuvieran perros registrados, o si tuvieran perros que no tuvieran trucos, bueno, también estarían ahí. De la misma manera podemos tener muchos trucos registrados aún si ningún perro los ha aprendido. Entonces esta tercera forma normal es muy útil y prácticamente deja lista la base de datos así como está. Bueno, la cuarta forma normal nos habla de separar las relaciones múltiples que sean independientes. Aquí en el ejemplo de la perrera, vamos a ver si le entendemos.
nos dice que ninguna tabla puede contener dos o más relaciones 1 a n o n a m que no estén directamente relacionadas. Entonces, una misma tabla, pensar en una misma tabla que tenga dos o más relaciones 1 a n o 1 a m, pues es pensar en que esa tabla puede ser mejorada. Relaciones 1 a n quiere decir, por ejemplo, cuando, bueno, aquí lo explican, un ejemplo de una relación 1 a muchos es que, por ejemplo, una granja, una perrera puede tener muchos perritos. Bueno, una perrera tiene muchos perritos. Aquí está el ejemplo, 1 a muchos, la relación. Y una relación muchos a muchos, también ya la hemos visto, es por ejemplo que un perrito puede saberse muchos trucos, pero también un mismo truco puede tener una lista de perritos que ya se los aprendieron. Entonces, entre perritos y trucos es una relación de muchos a muchos. Bueno, este tipo de relaciones, si en una misma tabla encontramos dos o más, es una buena candidata pues para separar los datos o para separar esta tabla en dos. Por ejemplo, supongamos en el ejemplo que nos ponen aquí en el póster, en la tablita de trucos, en el Puppet Trucks, en la tablita de trucos que por aquí está. Si se fijan en la tablita de trucos, que es que debe de ser esta, tenemos el perrito y tenemos el truco que aprendió, dónde lo aprendió y qué nivel, qué calificación sacó en la tercera forma normal. Imagínense que aquí le agregamos también otra habilidad, pero que tiene que ver con dice aquí en el póster, con el disfraz o con la vestimenta que se puede apropiar el perrito, que es el custom, que está aquí. Entonces un mismo perrito puede tener una habilidad para un truco, pero también para un disfraz. Entonces, aquí el problema es que disfraz pueden ser muchos. Y también ya vimos que los trucos pues, pueden ser muchos. Entonces, si tenemos dos veces de representada ese tipo de relaciones, lo que conviene es separar los trucos por un lado y el disfraz por un lado y los trucos por el otro. Entonces, básicamente, de Puppet Trucks podemos sacar esta tabla donde solamente van a estar los trucos. De hecho, ya estaba así pues desde la tercera forma normal, nomás que aquí le agregaron este otro atributo. Si originalmente lo hubiéramos tenido, si se fijan, no tiene nada que ver que el perrito se pueda aparentar con un disfraz algo, o que pueda tener una habilidad, no, son independientes una de la otra. Entonces, aquí básicamente separamos estas relaciones que son 1 a muchos o muchos a muchos, no importa, pero si son dos o más hay que separarlo, de tal manera que esta tabla de arriba solo tiene el perrito y su truco, y acá el perrito y su disfraz. Y eso es de lo que habla la cuarta forma normal, aunque también nos mencionan aquí en el póster que pues ya realmente llevar un grupo de datos a su tercer forma normal ya es suficiente para la mayoría de las situaciones. Es muy raro que querramos todavía buscar más optimización sobre esos datos. Pero si fuera el caso, pues bueno, hay que buscar este grupo de dependencias, de relaciones de 1 a muchos o muchos a muchos, para separarlas en dos grupos o en la cantidad de grupos que sea necesario. Finalmente, la quinta forma normal nos habla de aislar relaciones, aislar semánticamente relaciones múltiples. De hecho, pues ya es casos muy particulares que se justifican solos, y cuando nosotros metemos los datos, observamos un ahorro al momento de guardarlos. En el ejemplo que nos ponen aquí
en el póster es, por ejemplo, si nosotros tuviéramos una tabla donde quisiéramos tener la información de dónde, de la raza de los perros y de los creadores que nos proveen de esos perros a cada perrera, pues nosotros podríamos pensar en una tabla como esta que aparece aquí, en donde guardemos la perrera, el creador y la raza, de tal manera que la perrera pueda ofrecer perros de diferentes razas, de diferentes creadores. En el póster nos hablan de que suponiendo que hubiera una regla en donde todas las granjas tuvieran que ofrecer perros de todos los creadores, perdón, razas, pero de todos los creadores, pues entonces esta información obligaría a que las perreras ofertaran razas de todos los perreros. Entonces una forma de guardarlo sería como aparece aquí. Si se fijan, por ejemplo, para el creador Acme maneja las 3 razas, obviamente también las otras 2 creadores también manejan las 3 razas, de tal manera que cada vez que agreguemos un creador vamos a tener que meter tanto número de registros como número de razas tengamos dadas de alta, o si tenemos que meter una nueva raza, pues vamos a tener que incluir un registro para cada uno de los creadores. Entonces aquí en el póster la solución que nos dan para la quinta forma normal es que dicen que a pesar de que estos datos están relacionados y por lo tanto cumplen con la cuarta forma normal, aunque sean relaciones de muchos a muchos, pues lo que recomiendan es separarlos de tal manera que tenemos 2 tablas por separadas, una en donde están los datos nada más de la raza y otros con la raza del criador, y bueno, la granja o la perrera, perdón, a la que surten, de tal manera que la perrera con el ID número 5 puede ofrecer perros de estas razas y tiene en su catálogo de todos estos creadores. Agregar un nuevo perro implicará solo un registro en esta tabla, o un nuevo creador solo un registro en esta, mientras que en esta otra solución inicial pues tendríamos que agregar 3 registros para cualquiera de los casos. Entonces pues es digo, si la cuarta forma normal ya está pues acotada en que solo si se justifica, bueno, la quinta forma pues también tiene sus asegúnes. Nosotros en el curso de hecho solo hemos estado pidiendo hasta la tercera forma normal, aunque pues repito, si ustedes normalizan en su primer forma normal, ustedes pueden presumir que los datos ya están normalizados. Entonces pues va a depender mucho de la base de datos y va a depender mucho de la necesidad que se quiera. Incluso normalmente en las empresas intencionalmente se rompen algunas reglas de normalización por así convenir al modelo de negocio de la empresa o a los recursos como esta maneja. Entonces pues es relativo, y entonces eso es lo que vamos a hablar entonces de este póster. Si alguien quiere hacer algún comentario pues lo puede hacer, y sería todo por este video.